El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Muy buena respuesta, no tenemos a veces claros los conceptos. También es verdad lo que decía la hermana, a veces no conocemos, a veces pensamos algo y creemos que estamos bien en nuestros caminos. Inclusive pasa que normalmente, como dice, inclusive lo vimos en la clase pasada, que fue la de hace 15 días, que decía, a veces creemos que nuestros caminos están correctos, pero en verdad no siempre es así. A la verdad, a la final, la última palabra la tiene Adonai. A veces creemos que estamos correctos en nuestros caminos y no es así, de esa forma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el libro? Nos dice algo muy importante aquí, es difícil cuando nos dicen que una amistad, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de esa vez de las amistades, porque a veces uno dice, yo tengo la libertad de tener las amistades que yo quiera, yo tengo la libertad de tener los amigos que yo quiera, ¿verdad? Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, de pensar como yo quiera, son diferentes puntos de vista. Odali nos responde, porque confundimos la libertad con libertinaje, creemos que hacer todo lo que nuestros padres no nos permiten hacer sería nuestra libertad. Sí, tiene toda la razón Odali, pasamos por la etapa en la que decimos, si mi mamá dice que no, si mi papá dice que no, yo lo voy a hacer, porque entonces me siento cohibida y yo me quiero sentir libre, y para sentirme libre, entonces lo que yo hago es que hago todo lo contrario de lo que él me dice. Hago todo lo contrario de lo que ella me dice. De esa forma me voy a sentir libre. Pero no se trata de la libertad de los papás. Se trata de cuál es la verdadera libertad. Aquí estamos averiguando cuál es la verdadera libertad. Nicole, ¿qué nos ibas a compartir? No, se me levantó la mano por equivocación. Ah, bueno, no te preocupes. Ah, listo, no te preocupes, claro que sí. Ya nos habías compartido, inclusive nos habías dicho que a veces confundimos libertad con libertinaje. Vamos a mirar entonces, es difícil, un ejemplo de las amistades, cuando nos dicen que una amistad no nos conviene, pero debemos aceptar que ciertas amistades pueden traer resultados negativos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces una de esas peleas de la libertad con nuestros papás es que a veces nuestros padres nos dicen, que son buenos consejeros, y nos dicen, no deberías de juntarte con ese chico, no deberías de juntarte con esa chica, no es una buena relación, no te va a dar como la mejor, como el mejor consejo, el mejor ejemplo, no te va a llevar por el mejor camino. Inclusive a mí me pasó con una compañera que yo tuve y inclusive quise mucho, no lo voy a negar, yo la quise muchísimo a ella en el colegio, cuando estuve en el colegio, y la verdad es que ella era mi amiguita, o sea, yo con las demás personas de pronto no pude ser como ese feeling que se dice, no pude hacer ese feeling con otras personas como lo hice con ella. Y mi mamá me decía y me insistía, no sé, hay algo en ella que no me gusta, pero yo
persistía en ser su amiga. Lastimosamente, esa amistad al final terminó mal, porque esa chica usaba una forma muy leve para poder saber de pronto burlarse, para poder saberlo inducir a uno a cosas incorrectas. Y esas cosas a la final hizo que ella y yo no termináramos en una buena relación. Es una lástima, porque ella y yo ya a lo último nos vimos cuando pasó muchísimos años, cuando ya éramos adultas, nos volvimos a ver en un lugar, pero definitivamente ya no había esa cercanía que había cuando niñas, precisamente por todas las cosas que pasaron. Entonces, ver que hay personas que queremos, ver que hay personas que amamos, ver que hay personas que están en nuestro corazón, pero que nuestros padres están insistiendo, cuidado con esa amistad, cuidado con esa amistad. De pronto sería bueno que eso fuera como una luz roja que nos frenara y nos dijera, cuidado con esa persona. A veces la vemos tan bien. Yo, esa niña, a la amiga que yo tenía, era como tan pulcra, porque para qué, era muy decente. De todas las chicas que habían en el salón, era la más decente, la más pulcra. No estaba por ahí con los amiguitos y con los niños y con los noviecitos, como generalmente estaban las otras chicas, por eso yo la admiraba. Pero a la final sí era verdad que habían otros ámbitos, otras áreas que no eran las mejores. Entonces es analizar y ver el equilibrio que hay en esa persona, y como nos dice la Torá, más fácil haz que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Pero dicen que es más probable que a veces nos convertamos a ellos que ellos a nosotros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas amistades que nosotros tenemos. Por ejemplo, dice, en un hogar hay líneas de autoridad y de disciplina, ¿verdad? En un hogar hay líneas de autoridad y de disciplina. Esas líneas son nuestros padres. Nos guste o no nos guste, esas líneas son nuestros padres, y muchas veces ellos son los que nos dicen, no quiero que estés en esta situación, en este lugar, con esta persona. A veces hay que hacer ese pare y analizar. Y hay ciertos dichos que, aunque no son bíblicos, porque como estuvimos hablando en Shabbat anteriores, hay dichos que no son bíblicos, pero que nos acompañan culturalmente desde hace mucho tiempo. Y esos dichos, entonces, muchas veces salen desde la experiencia vivida de nuestros antepasados. Uno de ellos es, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eso yo creo que lo conocemos la mayoría, si no es que todas. O el otro es, el que con lobos anda, aullar aprende. Yo, la verdad, ese lo escuché hace muy poquito, yo no lo había escuchado antes. No sé si alguna lo había escuchado de pronto antes, pero yo hace muy poquito que escuché ese dicho. La cosa es que me pareció muy interesante el dicho de que el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces muchas veces, como ya lo habíamos dicho, somos las únicas en el salón, las únicas en el trabajo, las únicas en clase, las únicas en X lugar, en X situación, que somos creyentes. Si somos las únicas y los demás son bastantes, mucho cuidado, porque en medio de la manada se puede dañar. ¿Hay más dichos que ustedes hayan escuchado que sean como referentes a esto? ¿Alguna se acuerda de otro dicho? Hay muchos más. ¿Alguna se acuerda de algún dicho que haya escuchado con referente a esto? Se me quedan calladas. Yo les voy a decir uno. Hay un dicho que dice que una manzana podrida puede dañar el resto de las manzanas. Hola. Ay, qué pena. Bueno, no sabía que se me había apagado. Yo escuché uno, no sé, yo sé de uno que, por ejemplo, también yo creo que lo hemos escuchado bastante, es que dice, una manzana podrida puede podrir a las demás, ¿verdad? Ese también lo hemos escuchado. ¿Alguna se acuerda de otro dicho? Estemos analizando que mire que son varios dichos que dicen lo mismo, y es como que el acercarse a otra persona de esa forma
puede dañar nuestro camino. No significa, no es que no puedes tener amistades, si no es de raíces hebreas, entonces no, y resulta que soy la única en ese pueblo que soy de raíces hebreas, ¿verdad? Soy la única creyente, soy la única que teme a Adonai, soy la única que estoy insistiendo y persistiendo en estos caminos, la única que ora, la única que lee la Torá. No quiere decir que entonces dejes de hablar con los demás. Yeshua dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Lo que Yeshua estaba diciendo era, no es que entonces vayan y se hacen como una persona ermitaña o como ciertos monjes que toman esta forma de ser de que se van para un lugar lejos y solos, cultivan su zanahoria y su cebolla y eso es lo que comen siempre para no tener contacto con nadie más. No necesariamente se trata de no tener contacto con nadie más, pero sí se trata de con quién tienes los sentimientos, porque es justo lo que les dije ahora, el ejemplo de yo a ella la quería muchísimo. A mi amiga yo la quería demasiado. Y hay amistades en las que uno quiere y uno sabe, esa persona tiene algo que no es correcto. Y aún así somos amigos de ellos, sí. Pero la idea está en qué cosas son negativas, que no vaya a ser que sean vicios que te puedan jalar. Y que tengas mucho cuidado en siempre tener presente, esta persona tiene tal cosa, yo la quiero muchísimo, pero tiene tal punto que es conflictivo, así que debo tener cuidado con ella, con esa amiga, cuando ella se comporte de esta forma, cuando ella vaya a este lugar, cuando ella me quiera invitar a ciertos lugares, la amo mucho y todo, pero hasta tal punto la acompaño, hasta otro punto no la acompaño. Inclusive, Nicole, cuéntame. Ahora sí soy yo. Shalom a todas. Otro dicho es, el que anda entre la miel, algo se le pega. Ah, sí. Sí, lo he escuchado, tienes toda la razón. Sí, ese sí es verdad. El que anda entre la miel, algo se le pega. Sí, o sea, miren que son muchos los dichos de diferentes culturas porque son de diferentes países que están exactamente dirigidos a lo mismo. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado con ese punto, porque no es solamente el papá o la mamá la que está diciendo esto o aquello, no, sino que también es toda la experiencia de las personas que ya han vivido, que inclusive han sacado dichos que han perdurado de generación en generación porque se han vuelto ciertos, tan ciertos que perduran hasta estos días y son de hace muchísimos años. Entonces es tener el cuidado especial en cuanto a la persona con la que estamos teniendo esos sentimientos, ese cariño, ese amor. Vamos a mirar aquí, creo que ya no se ve el PowerPoint. Siempre hay un daño. Dios, lo voy a compartir entonces desde otra forma, lo voy a compartir desde acá. Creo que ahí se puede ver, ¿verdad? Chicas, me responde por favor alguna si se ve el PowerPoint. Sí se ve. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar esto. Primera de Pedro 2:16 dice, pórtense como personas libres, claro, libres en el sentido de que, pues no es que mi mamá va a ir hasta la escuela, hasta el colegio, hasta la universidad, hasta el trabajo y me va a decir, vea, esta compañerita es, vea, esta. Vayan de esta compañerita y entonces escójala, ella es su compañera, entonces mi mamá llega, la coge y me dice, solo con esta puede tener amistad, con nadie más puede tener amistad. No se trata de eso, ¿verdad? No se trata que me digan con quién, pero sí se trata de la sabiduría que tenga yo, la sabiduría para entender que como personas libres debemos saber usar nuestra libertad, no para pretexto para hacer lo malo, como dice entonces aquí el PowerPoint, sino para portarnos bien como siervos de Adonai. Entonces a la final, según viendo este punto, chicas, a la final, ¿cuál es el punto que debemos tener en cuenta? ¿Cuál es ese punto que nos determina cómo comportarnos? Según lo que acabamos de leer y de ver en la diapositiva. Seguir las misbot de la Torah, de las que nos enseñó la Torah viviente, que es Yeshua, ese es el mejor parámetro y es como el mejor autocorrectivo.
Total, dice, pórtense más bien como siervos de Adonai. Comportarse como un siervo de Adonai, como una hija de Adonai, tener en cuenta, tener presente, yo estoy en este lugar, soy la única, soy un ser social, tengo amistad con ellos, pero sé poner barreras, sé poner distancias, sé saber hasta qué punto le cuento mi intimidad y hasta qué punto no le cuento mi intimidad a mis amigas, sé hasta qué punto yo les acepto lo que ellas dicen y hasta qué punto yo le digo, no, con todo el amor que te tengo, pero usted no está haciendo las cosas bien. Sabes que no estás en lo correcto. Ella está llorando, está triste. Yo no quiero que ella me rechace, pero aún así, si yo sé que le tengo tanto cariño, me toca decirle la verdad. La verdad es que estás así porque hasta el momento has vivido de una forma rebelde y no has buscado a Dios, a Adonai, no has buscado a ese único ser que te puede ayudar, a ese único ser que te puede guiar. No tenerle miedo a hablarle a otros jóvenes, y más si son amistades que realmente amas, no tenerle miedo de decirle, yo conozco uno que sí te puede ayudar a cambiar. No es que te va a hacer perfecta de un momento a otro como una hada mágica, sino que conforme tú lo vayas conociendo, Él te puede ayudar, Él te puede guiar, te puede dar un manual de instrucción que se llama Biblia o Torah, como le quieras decir, que te pueda ayudar. Aquí, en el próximo, nos dice, en la próxima diapositiva nos dice, algunos jóvenes les repiten tanto a sus padres que los dejen solos, que al final terminan por obedecerles y luego se quejan de que ya no los quieren o no se preocupan por ellos. ¿A qué va esta diapositiva? Resulta, chicas, que a veces nosotros estamos tan acostumbradas a estar con jóvenes, y como los jóvenes generalmente nos dicen sí a todo y nos dan consejos como más amables, a veces la mamá da los consejos más regañados, a veces el papá da el consejo más como con pereza o como con rabia. Lastimosamente a veces nuestros padres no saben hablar o están en un momento de dificultad y uno se las paga, porque suele pasar, a veces pasa, pero no por ello, nunca, chicas, nunca, como dice esta frase, nunca les vayan a decir que los dejen solos, porque ocurre exactamente lo que dice aquí esta frase, y es, puede que ellos te dejen solo al tanto tú decirle que ya por favor no estés con ellos. O sea, tanto tiempo tú duras diciéndoles, no, pa, déjame solo, no quiero estar más contigo, pa, por favor, déjeme en paz, ya me tiene cansada, por favor, ma, por favor, ya. Pero eso lo que puede hacer es que a lo último ellos, de tanto escuchar lo mismo, digan, listo, ok, lo voy a dejar solo. Y después, nosotros los jóvenes nos quejamos de mi mamá casi no me pone atención, mi papá casi no me pone atención. Entonces la idea es evitar que él pueda pasar esto que está diciéndonos aquí la frase. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos repiten mucho algo? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos dicen, y de pronto a alguna le pasó, es que usted está muy gorda? Es que usted está muy gorda, es que usted está muy gorda, es que usted está muy gorda. A lo último uno que se la cree, aunque esté como un palito, uno como se lo cree, que está gorda. Es que usted es muy fea. A mí me decían cabamente con el colegio cuando yo viví en España durante 3 años, y entonces ellos, por el solo hecho de yo ser latinoamericana, había momentos de discriminación, y me decían, es que usted es muy fea. Es que usted es muy fea. Y yo me la creía completamente, me miraba en el espejo y yo decía, ay, no, nada que ver, o sea, yo no, porque yo no soy bonita, porque las demás sí pueden ser bonitas y yo no. A veces de tanto escuchar algo, se nos convierte en realidad en nuestra mente, aunque no sea verdad, pero en nuestra mente se nos puede convertir como en realidad. Y resulta que no sea que se nos pase con nuestros padres, que de tanto y tanto decirles que se vayan, que nos dejen en paz, por favor no más, ma, qué pereza, no sea que ellos se la crean o lo entiendan inconscientemente, tú mismo los trabajes y ellos se alejen. Y después no podemos decir que es que ellos no estaban al lado nuestro. En esta siguiente nos dice que lastimosamente esto va ocurriendo. Vamos llegando más amistades, vamos llegando a las amistades. Siempre queremos las amistades, los amigos, la amiguita, la compañera de trabajo, aquella que me entiende, aquella a la que yo le puedo decir cosas que inclusive suele pasar. Como ella no es de la iglesia, como ella
no sabe inclusive muchas veces que yo soy creyente porque nunca le he contado a nadie que soy creyente. Entonces a ella sí le puedo contar ciertas cosas que yo sé que ella no me va a criticar, ella no me va a señalar, ella no me va a juzgar. La cosa es, chicas, primero que todo, como seres humanos, en Santiago encontramos que no somos nadie para juzgar a nadie, eso es algo verdadero. Dice la Torá que el único que puede juzgar es Adonai, que las demás no podemos juzgar, pero sí es verdad que debemos contarnos las cosas porque sí debemos ser consejeros. Y dice, orando los unos por los otros. Y también dice que nos contemos las dificultades para poder que nos podamos apoyar en oración. Entonces, sí es necesario contarle las cosas, pero ¿qué dice la Torá? A los hermanos creyentes muchas veces, más que a aquellos amigos inconversos del mundo, más que ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, más que a ellos. Sabes que ella es muy amable, ella es muy formal, ella sí me chatea, ella me comenta el estado, ella monta unos estados súper chéveres, no hay como todos bobitos, ella sí monta cosas interesantes. Puede que tú tengas el punto de vista que tengas, pero trata al máximo de tener una amistad de Torah, una amistad creyente, una amistad que te dé buenos consejos, una amistad que realmente se pueda admirar, pero no perdamos la admiración de nuestros padres, aun cuando ellos no son creyentes, aun por ejemplo cuando mi papá no era creyente, aun cuando mi papá no era creyente, y mi papá tiene, pues como un ser humano, tiene muchos inconvenientes, muchas cosas, pero yo lo he admirado porque él es una persona que cuando él tiene que trabajar es trabajador, trabaja bastante, cuando tiene que hacerlo él se mete de lleno, ¿sí? Y aún yo sabiendo que él tiene un problema de circulación de la sangre en las piernas, que pues yo también, o sea, lo sé comprender perfectamente porque yo también tengo ese problema y cuando nosotros duramos mucho tiempo de pie nos duelen las piernas. Y aún así mi papá, cuando le toca, trabaja en el negocio que mi papá tiene, es de pie, uno siempre trabaja de pie y son hasta 10 horas de pie. Y luego uno termina exhausto, le duelen las piernas, horrible, pero cuando mi papá tiene que hacerlo, lo hace. Y aun cuando no era creyente, habían cosas que yo decía, ay, Adonai, por favor, ayúdalo, porque yo quiero seguir admirando a mi papá de esta forma. Aún así, resaltar esos puntos de admiración, resaltarlos. Cuando admiramos mucho a las personas jóvenes, sabemos por nosotros mismos que los jóvenes estamos en formación y somos muy cambiantes. Es más cambiante un joven que un adulto. Cuando admiras a un adulto, es porque ya esa parte que tiene, que es buena y se puede admirar, esa parte ya es rígida en él y no la va a cambiar. Generalmente no la va a cambiar. Entonces, lo que nos decía aquí la diapositiva es: antes, cuando éramos niños, admirábamos a los modelos a imitar, nuestros modelos a imitar eran los padres, pero ahora buscamos la aprobación de amigos y amigas y hasta hacemos ajustes en nuestra conducta para lograrlo. Mire qué triste. No solamente se trata de que, bueno, cambiaste tu punto de admiración, ya no crees que tus padres son de admirar y es algo que a la final se vuelve lastimero, sobre todo cuando te vas a volver mamá, te vas a dar cuenta que es lastimero que esto pase. Pero más que ello es, ¿por qué no hacemos cambios de ajustes muchas veces por los papás? Y si hacemos ajustes y cambios de conducta por los amigos. Comenzamos a peinarnos de tal forma, de pronto se tiñen el cabello de otra forma, se lo corta hasta de esta forma, el maquillaje ya se usa de otra forma, para encajar más en el grupo, ¿verdad? Para encajar más. Ahí se los dejo. Les voy a dejar esa diapositiva, la voy a poner una vez más y es para que tenganla presente. Guarden este mensaje en su corazón. No sea que estemos olvidando admirar los puntos buenos de nuestros padres. Yo les conté a ustedes, chicas, un ejemplo claro y era que yo hace unas clases atrás, lastimosamente yo no he tenido la mejor relación con mi mamá, aún viviendo con ella, porque pasaron ciertos inconvenientes en mi niñez, algunas ya estaban cuando yo lo conté. Mi mamá estaba acá en Estados Unidos, yo estaba en Colombia porque ellos me enviaron para Colombia. Y ella cuando llegó, no llegó de la mejor forma a ganarse una hija que prácticamente no la conocía. A mí me enviaron de 1 año y medio y la conocí y ella llegó a Colombia cuando yo tenía 4 años. Entonces prácticamente yo tenía que conocer a mi mamá.
y de pronto ella no lo supo hacer de la mejor forma. Mi papá sí llegó con juguetes y con juegos y supo ganarse a la niña, pero mi mamá no supo ganarse a la niña porque a ella le llenaron la cabeza, no, ella es muy malcriada, se está comportando mal, entonces ella llegó fue a corregirme, a pegarme, a regañarme, a corregirme, y eso hizo que lastimosamente cuando creciera no se hubiera afianzado una buena relación madre-hija. Pero aún así, porque Adonai lo dice, que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, tanto escuchar eso, honra padre y madre, yo decía, Adonai, le dije, Adonai, tú sabes que con mi papá se me hace más fácil, pero con mi mamá se me hace difícil, porque no ha habido esa relación y ese amor de mamá e hija. Yo sentía que la respuesta de Adonai solamente era, es un mandamiento, honra padre y madre. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo hago? Y me puso en el corazón empieza a mirar los puntos buenos de ella, porque uno es capaz de admirar los puntos positivos de una persona, inclusive acabándola de conocer. Eso no es tan difícil, más a ella que la conozco a diario. Y empecé a mirar, mi mamá es una mujer supremamente responsable. Mi mamá es supremamente responsable, admiro en gran manera su responsabilidad. Mi mamá no importaba que estuviera trasnochada, no importaba que estuviera enferma. Cuando nosotros nos levantábamos para ir inclusive a la universidad, no solamente al colegio, inclusive a la universidad, ella se levantaba y nos preparaba el desayuno que para que no nos fuéramos sin comer, y hasta nos empacaba cositas para que frutas o un sándwich para llevar, y yo decía, wow, Mate, no se preocupe, ¿qué decía? Ay, usted está enferma. No, yo me levanto. Y ella lo hacía, con mi hermana y conmigo. Y eran cosas que yo dije, sí, hay que empezar a mirar ese punto positivo. Aunque de pronto vayan algunos, aunque falte esa amistad, aunque no vivas con ella, aunque ella no te crió, o tu papá no te crió, sigue siendo tu papá. Aunque ha sido malo, aunque quizás ha habido violencia intrafamiliar en tu casa y le ha pegado a tu mamá que tanto la amas, quizás pasó eso, aunque quizás no maneja bien la economía, aunque quizás no ha sido un buen sacerdote de hogar, aunque no ha administrado bien el hogar, aunque quizás ha sido frío y reacio, aun con lo que sea, acuérdate de los puntos positivos que él tiene, que ella tiene, que tu hermano tan difícil de entender tiene, tu hermana tan difícil de entender tienen. Esta sección ha sido más familiar, la clase pasada y esa han sido más familiar. Ya luego pasaremos a otros puntos, pero este punto también hay que tomarlo y hay que tocarlo. Trata de ver lo positivo, ¿sí? Vamos a mirar, lo trato de compartir desde el OBS, pero no me da. Vamos a hacerlo entonces todavía desde acá. En la siguiente diapositiva nos dice otro punto de conflicto que muchas veces hay con nuestros padres. No es solamente qué amistades tenemos, no solamente es a quién admiramos, con quién andamos, a veces también es la música. Y uno dice, pero la música, o sea, ¿qué tiene que ver la música? Y resulta, así como dice allí, dice, es probable que tengas problemas con tus padres por la música. Puede que la música que ellos escuchan es más calmada, a veces es romántica y uno dice, ay, no. A veces es muy suave, a veces la música que nosotros escuchamos para ellos es muy fuerte. Pero hay una frase que me encantó, que tenía el libro, y por eso la puse inclusive en esta letra como cursiva, y es, esto se da por la brecha generacional. Y decía, ten más consideración, ten más como misericordia con tus padres, decía allí, porque esto es por la brecha generacional. Y me acordé inmediatamente de mí. De pronto en Colombia puedan entender más qué es. Hay una emisora que se llama La Voz de Colombia, allí. Y esta emisora es de música así de planchar, pero de planchar. Y mi mamá a veces la ponía y yo era, ay, Dios mío. Y entonces allá por allá ¿cómo es que se llama? El Sesto, Alejandro Sesto, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo bien. Camilo Sesto. Ese Camilo Sesto. Y todos los que son como él, Juan Gabriel. Y bueno, se nota que no me gustaba porque ni me gustaba ponerle casi atención. Pero yo a veces le decía, ay, ma, apague esa emisora de verdad. No, a mí me gusta. Me decía, no, a mí me gusta. Y a la final dije como que, bueno, está bien. Pues a ella le gusta, hay que respetársela, ¿cierto? Hay que respetarla. Igual acá,
como dice la diapositiva, es tener ese respeto, ese respeto muchas veces por ellos. Y a veces yo decía, mamá, pero esa no es música de Adonai, porque cuando ya me había yo convertido, decía, mami, la idea es escuchar siempre, ojalá música cristiana, música que sea para creyentes. Y entonces, pero ella me decía, no, a mí me gusta. A veces sí me hacía caso y escuchaba música cristiana. Y si lo sabemos hacer de la forma calmada, puede que tu papá o tu mamá no sean creyentes, pero si lo sabemos hacer de una forma con respeto, ante todo respeto, amor, no insistente, no repitiéndole siempre lo mismo. A veces la puso, bueno, pues qué vamos podemos hacer, la puso, pero a veces de vez en cuando, acuérdate qué rico un corito, o simplemente pones tú la música cristiana, que luego a lo último ellos mismos la van a poner, luego a lo último ellos mismos la van a escuchar. Se lo digo por experiencia propia. Yo fui la primera que se convirtió, por así decirlo, en la casa. O sea, mis padres sí me enseñaron quién era Adonai, porque ellos asistieron a una iglesia cristiana hasta mis 6 años, pero ellos se apartaron. Y obviamente pues nunca más volvieron a ir, nunca más fui yo, porque pues no tenía quien me llevara. Hasta mis 19 años que Adonai me llamó. Pero entonces yo empecé a poner música más cristiana, empecé a dejar de escuchar la música que escuchaba en mi juventud. Tampoco es que fuera la mejor, yo escuchaba pop de esos cortavenas. Entonces no podía ser la que criticara mucho a mi mamá. Y empecé a escuchar música cristiana, música cristiana, música cristiana. ¿Qué fue lo que hizo eso, que escuchara esa música cristiana? Increíblemente mi papá hoy en día mi papá se despierta y lo primero que hace es poner las 5 coritos. Él tiene 5 coritos descargados en su celular. Siempre pone los mismos 5 coritos. Pa, le puedo descargar otra canción si quiere, pa. No, déjeme esos, que a mí me gustan esos. Bueno, a él le gustan esos. Gloria al Eterno, Baruch Hashem, que por lo menos los escucha. Y se levanta escuchándolos. Pero miren el cambio. Pasó de escuchar otra música a escuchar esta. Y ha ido mermando muchísimo más la otra música. Ya escucha mucho más la de Adonai. Entonces podemos hacer eso como hijas de Adonai, y es hacerlo con calma, con respeto. Y también entender que la música que nosotros escuchamos, aún siendo cristiana, a veces la gente escucha rock cristiano y pues yo lo respeto porque es su gusto. A mí no me gusta tanto porque a mí no me gustan mucho los gritos o algo muy fuerte, ¿cierto? Pero tener en cuenta, y es la brecha generacional. Otra cosa es el volumen. A veces hay gente que pone la música a todo volumen, aunque sean alabanzas, aunque sea adoración, lo ponen a todo volumen, y sabemos que nuestros padres de pronto nos empiezan a gritar, ¡ey, bájale a la música! Entonces tener consideración en bajarle el volumen, tener consideración en ello. En mi casa era al contrario, porque yo me ponía los audífonos, entonces ellos no sabían lo que yo escuchaba, pero mi papá sí le ponía. Y a veces cuando llegaba a visitas, ay muchachos, cuando llegaba a visitas se quedaban hasta la medianoche, y a mí me gustaba acostarme temprano, pues temprano no, tipo 10:30. Y mi papá con esa música yo no me podía dormir porque a mí el ruido me despierta. Y yo me despertaba y decía, pa, por favor le baja, por favor le baja. Le bajaba un poquitico, y cuando yo iba me acostaba y le subía, o simplemente no le bajaba porque había visita, ¿cierto? Pero es saber manejar lo que vimos la clase pasada, tomar la cruz cada día y seguir. Yeshua nos dijo, el que quiera estar en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces eso es tener en cuenta esa brecha generacional y tenerles honrarlos, como dice la Torá, teniéndoles ese respeto, esa compasión, ese amor, ¿verdad? En lo más que podamos hacerlo. La apariencia es otro punto de vista que nos genera a veces como esa discusión con nuestros padres. Y aquí hay algo muy importante. Puede que no sea algo con lo que tú discutas a diario con tus papás, o simplemente tus papás no te digan nada, pero está en ti saber cuidarte, chica, está en ti saber cuidarnos, porque por ejemplo suele pasar, sobre todo acá en Estados Unidos pasa mucho. O sea, yo en Colombia no veía tanto eso, pero acá en Estados Unidos me sorprende que la gente se come mucho comida rápida. Hay chicos que comen su hamburguesa diaria o el burrito diario. Hay chicos que comen pizza muy seguido. Y más que inclusive que se vuelva algo de los papás, es algo en que nosotras mismas tenemos que mirar, y es pensar en nuestra salud desde ya. Tomar agua.
Yo tengo que aceptarlo, levanto la mano. A mí casi no me gusta tomar agua. Pero a regañadientes de mí misma voy, saco los vasos de agua y me los tomo. Todavía no he llegado a los 8 vasos diarios, que se supone que son 2 litros de agua diaria, pero ahí poco a poco tenemos que irle aumentando al agua. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar justamente en eso que es nuestra salud. El acné, por ejemplo, muchas veces según la etapa en la que estés viviendo puede que tengas acné, tener en cuenta que ese se puede reducir al mermar las grasas y el chocolate, justamente las grasas, o sea, las comidas rápidas, sabernos alimentar. Y hay otro punto muy, muy, muy especial y es la ropa. La ropa puede ser algo en lo cual puedes tener discusión con tus padres o puede que no. Pero tú como hija de Adonai, como vimos en una diapositiva anterior, a la final, ¿cuál es el punto de todo? Como decía Primera de Pedro 2:16, portarnos más bien como siervos de Adonai, ¿verdad? Saber, eres una hija de Adonai, eres una hija de Adonai, eres una princesa de Adonai, eres una mujer que está llevando el testimonio de Adonai a todas partes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya hay cosas que nosotras mismas sabemos, que no hay que repetirnos mucho porque lo sabemos. El largo de la falda, el largo del short, el escote, el color de cabello así verde que uno nunca sabe, hay gente que le gusta, ¿cierto? La sobrecarga de maquillaje. ¿Cómo crees tú que se vestiría una hija de Adonai? ¿Cómo crees tú que se maquillaría una hija de Adonai? ¿Cómo se peinaría una hija de Adonai? ¿Cómo se tinturaría el cabello una hija de Adonai? Yo no estoy diciendo que no se tinturen. Por ejemplo, yo, por mí fuera, a mí me encantaría tener el cabello con unos mechones rubios. Siempre lo he dicho a todo el mundo, desde que soy una adolescente quise. Pero no se puede, mi cabello es demasiado negro e inclusive las mismas peluqueras a las que he ido me tratan de hacer y se dan cuenta que con una sola colorada no da. Toca con 2 y con agua inclusive de 30 veces y el cabello me queda como una escoba vieja, entonces no me puedo decolorar como quisiera. Pero es saberse, es saberlo hacer, un color modesto, vestimenta modesta, unos accesorios modestos, un maquillaje modesto. ¿Qué es lo que nos dice en Primera de Pedro? ¿Qué es lo que nos dice Adonai en la Torá? Nos dice que nos vistamos como mujeres prudentes, recatadas, de una forma modesta. Dependiendo de la traducción de la Torá, de la Biblia que tengas, puede decir de una forma diferente, pero exactamente eso es lo que dice. ¿Qué se le pide a la mujer? Que es que no sea con peinados ostentosos, ¿verdad? Que sea con unas vestiduras pulcras, prudentes. No que es que estamos en invierno y estamos en verano y una bufanda. No te estoy diciendo que te pongas un cuello tortuga en verano, sino que nos sepamos vestir. Y escuchar mucho a papá y mamá cuando nos dicen, está muy escotado, está muy arriba la falda. Sí, a veces ellos ponen problemas. Les voy a contar una infidencia. Resulta que yo, cuando tenía 15 años, 16, unas primitas de cumpleaños me regalaron 2 minifaldas, una blanca y una de jean. Y yo me las ponía y como me decían a veces, ay, le queda muy bonita, entonces yo feliz me las ponía. Resulta que nada más me las pude poner como 2 o 3 veces porque esas faldas se desaparecieron. Yo las buscaba por cielo y tierra en la lavadora, en la ropa sucia, las busqué en el closet de todo el mundo y se desaparecieron. Y yo le preguntaba, ma, ¿usted sabe qué es esas las faldas? ¿Cuál falda? La de jean. Yo no sé. Pa, ¿y ustedes dónde están las faldas? Yo no he visto nada. Bueno, a lo último se me olvidó. Hace como 1 año apenas. Yo le dije a mi mamá, y esas faldas, ¿verdad que es que? Yo se las boté. Y yo, pero usted las botó y simplemente me dijo que no sabía nada. Sí, yo se las boté porque es que esas faldas estaban muy corticas. Hoy en día no soy capaz de ponerme una minifalda. Y les digo la verdad, yo le doy gracias al Eterno. Que no me siento en la capacidad de ponerme una falda. Yo sí me pongo vestidos hasta la rodilla o un poquito más arribita de la rodilla, pero no que mitad de muslo. Yo no soy capaz, no me siento en la capacidad, ¿cierto? Porque no lo hago así. Pero a lo que voy es, analiza cómo puedes verte como dice la Torá. ¿Qué dice la Torá? Vestidas de forma pulcra. ¿Cómo te ves a ti misma en el espejo y te ves y te miras y dices, estoy pulcra?
estoy decente, ¿sí? Eso te lo dejo a tu concepto. Vamos a mirar, otro punto es cuando a veces queremos algo, a veces de pronto todavía estás en la etapa en la que el papá, la mamá te compra la ropa y a veces quieres unos tenis específicos de marca o a veces quieres una marca de jean específica o a veces simplemente no dices no le pido marcas a mi mamá, solamente le pedí esa blusita rosada y no me la compró. Hay que tener en cuenta algo y es a veces ellos no pueden comprarla o a veces ellos simplemente no quieren entregártelo todo porque no te quieren hacer un daño y uno dice pero ¿será que es por eso o por qué será que no me lo quiere dar? Yo sé que mi mamá tiene con qué comprármela o a veces realmente ella no tiene con qué comprarla. Y es no desesperarse porque tu papá o tu mamá no tengan algo que comprarte, no por eso tratarlos mal o llorar delante de ellos, hacer la pataleta, dejar de comer. ¿Por qué digo eso? Usted dirá, uy, no, yo no soy así. Pero hay chicos y chicas que sí son así. Entonces, si tú estás dentro de ese estado, recuerda eso, a veces ellos no pueden comprarla, por favor no te desesperes y no por eso les dejes de hablar o les mires con mala cara o los trates mal, no siempre lo puede comprar. Y aparte de eso, miremos esto tan importante, inclusive abajo está el lugar donde se encontró el estudio. Dice, la frustración es una reacción emocional que se crea cuando un individuo no puede satisfacer las expectativas que se ha propuesto ante una situación concreta, o sea, un deseo, un proyecto, una ilusión. O sea, nos frustramos cuando nuestra reacción no es la correcta porque, o sea, nos frustramos porque la reacción emocional que tenemos es algo que deseábamos, es un proyecto que teníamos, es una ilusión, pero no se pudo dar. Pero resulta que la idea es no frustrarnos, sino saber manejar las emociones, como dice más abajo. Este sentimiento negativo, porque la frustración es un sentimiento negativo, ese desespero porque no se pudo obtener lo que deseaba, ese desespero por no obtener ese proyecto o esa ilusión, ese sentimiento negativo que aparece por el hecho de no recibir lo que esperábamos, se experimenta de manera natural y tanto le pasa a los pequeños como a los adolescentes y a los adultos. O sea que a la final, cuando nosotros nos estamos frustrando porque papá no me pudo comprar esto, porque mi mamá no me dejó a mí, por ejemplo, poner la minifalda, cuando me botaron la minifalda, cuando no me dejaron tinturar el cabello de este color y realmente lo que quería era cuidarme el cabello, cuando no me pasa tal cosa, no sea que nos volvamos a este sentimiento negativo de la frustración. Sigamos mirando qué significa esto. Alguien que me ayude en la lectura, porfa. Yo la puedo leer. La ira, la impotencia, la tristeza, la angustia, la decepción son emociones que alteran nuestro estado de ánimo de manera negativa y nos generan un grado de frustración. Gracias, Melanie. Muchas gracias por leer y por estar así súper atenta. Sí, chicas, ¿qué es lo que se crea cuando a veces queremos algo y no lo podemos obtener? Aún cuando uno sabe, ellos sí pueden dármelo, pero no lo podemos obtener. No tiene que ser solo ropa. Pueden ser otras cosas, otras circunstancias. Me acordé literal en este momento. A mí me pasó que nosotros vivimos mucho tiempo en el negocio mismo de mi papá, pues en el negocio que mi papá tiene, pero nosotros al último ya no cabíamos allá y mi papá alquiló en un apartamento pequeño, pero yo quería una habitación y mi hermana también quería esa habitación. Y yo me enojé profundamente porque no me la dieron a mí. Yo les decía, claro, porque es su hija preferida y no me dieron esa habitación. Y yo me enojé y yo quería esa habitación porque es más amplia. ¿Cómo es que le dejan a la menor la habitación más amplia si yo soy la mayor y yo tengo que poner la máquina de coser? Porque yo tenía una máquina de coser. Yo tengo que poner la máquina de coser, el piano y aparte de eso también voy a poner el escritorio porque pues para estudiar ahí. Entonces, ¿cómo es que me dan la habitación más pequeña? Pero ellos se pararon en la raya y no, y yo estuve enojada, furiosa, estaba que me enojaba, pero justo esto me cae a mí como una pedrada en el ojo, chicas, porque mire lo que está diciendo, esa frustración que se crea
por no recibir lo que yo esperaba, hace que a mí me dé ira, impotencia, tristeza, angustia, decepción, pero estas cosas son emociones que alteran nuestro estado de ánimo de manera negativa y nos generan un grado de frustración. Entonces usted diría, no, pues entonces fácil, para que no experimente ningún grado de frustración, para que no experimente mi hijo, mi hija, yo, mi hermano, para que no experimenten estas emociones tan negativas, pues simplemente darle lo que quieren. Pero no se trata de eso. Otra persona, porfa, que me ayude a leer esa diapositiva. Si en todas las situaciones acceden los padres directamente a satisfacer las necesidades de sus hijos y no les dan las herramientas para afrontar los problemas y las limitaciones de manera positiva, con el tiempo y ante las adversidades que nos tiene preparada la vida, los hijos serán capaces de trabajar la situación para buscar una solución y aumentarán el grado de frustración. Gracias, muchísimas gracias. Sí, dice que cuando los papás acceden a todo lo que los hijos quieren y les satisfacen todas sus necesidades, no les están dando las herramientas para afrontar esos problemas, y con el tiempo, ante cualquier adversidad de la vida, los hijos no serán capaces de trabajar la situación para buscar una solución y aumentarán el grado de frustración. A la final, lo que mis papás hicieron conmigo, en cierta forma, fue una ayuda. ¿Por qué? Lo que está diciendo esto es, cuando un papá le da todo a un hijo, inclusive cuando usted sea mamá, si quiere ser mamá algún día, cuando un papá le da todo a un hijo, así tenga todo el dinero del mundo, pero se lo da todo, lo que le está enseñando es a que no sepa manejar la frustración y se frustre por cualquier cosa. Y hemos visto personas que lastimosamente no han pasado quizás por las situaciones que nosotros mismos hemos pasado, ¿verdad? Y uno dice, esa situación es pequeña a comparación a... está llorando porque no le dieron el último celular del año, está llorando porque no le dieron la última computadora del año, está llorando porque no le dieron esa camiseta. ¿Qué tal que le tocara de pronto cosas como, por ejemplo, en mi casa, que de pronto tuvimos algún inconveniente para pagar el arriendo o algún inconveniente para alimentarnos, ¿verdad? Pues que alguna de ustedes, alguna de nosotros en algún momento hemos pensado así. ¿Qué es lo que pasa? A esa persona, a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adolescente, ahí mismo vimos, no solamente es de niños, a los adultos también les pasa. A los adultos que se les da todo, no aprenden a manejar la frustración, mantienen una emoción frustrada que hacen que nunca sean capaces de vivir la vida de la manera correcta. No van a ser capaces de trabajar en cualquier situación y listo. Uno dice, ok, están con papá y mamá y ese papá y mamá quizás tienen dinero y le pueden dar lo que quieren, está bien, chévere por él que puede. Digamos que a mí mis papás no me pudieron dar todo lo que yo quise, pero él pudo, pues muy bueno por el que pudo, ¿verdad? Pero la cosa es, sabemos que en la vida papá y mamá no les va a durar toda la vida, en la vida van a haber problemas, en la vida van a haber inconvenientes. ¿Ustedes se imaginan a un joven, a una joven de estas que les han dado todo, cuando papá y mamá ya no estén? Cuando se enfrenten a la vida real, ¿cómo les va a tocar? Cuando estén en un trabajo y el jefe los mire feo, el jefe les diga algo, el jefe los corrija, un compañero de trabajo le quiera hacer burlarse de él, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a frustrar? ¿Se va a suicidar? Y eso es lo que nosotros hacemos y los hacen a nosotros cuando nosotros nos dan todo lo que queremos. Entonces, en cierta forma, trata de comprender a papá y mamá cuando no te pueden dar algo y más bien en silencio agradecerle a Adonai porque difícil, a mí me dio muy duro, yo duré como 3 días, no, estoy mintiendo, como 5 días enojada porque no me dieron la habitación que yo quería que me dieran, pero ya a la final, eso me ayudó para saber que en la vida no es todo lo que uno quiere, lastimosamente, y en el futuro se va a repetir de una u otra forma, en la vida no va a ser siempre lo que yo quiera, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos aprender?
los grandes problemas de la vida. Ahí está justamente lo que estábamos hablando. Hay momentos en que si analizamos bien, los problemas que más nos agobian no siempre son no siempre son realmente grandes problemas o no son tan agobiantes. Hemos escuchado la frase de que tenemos que tener en cuenta que un problema que para ti parezca pequeño para otro es grande, y es verdad que es así. Pero chicas, eso es algo que a mí nadie me lo enseñó, sino que Adonai mismo me lo enseñó, y yo se los quiero enseñar hoy a ustedes. Yo hoy se los quiero enseñar a ustedes, y es algo, y es cuando yo me sentía frustrada o triste porque no tenía X o Y, porque no podía conseguir a la persona que me quisiera en algún momento, porque no tenía la oportunidad de entrar a la universidad que quería, porque me tuve que salir de la universidad, porque yo tuve un negocio que era una panadería, y esa panadería se quebró y yo quedé con deudas en 2 bancos, en unas empresas, y yo estaba que me enloquecía y me jalaba el pelo. Chicas, ¿sabe qué me enseñó todo eso? Adonai me enseñó algo, y fue: aún el problema que estás viviendo, aún así, vives mucho mejor que cualquier otro. Y Adonai permitía que por la calle en ese momento pasara una persona en silla de ruedas. Que por ese momento por la calle pasara una persona que lastimosamente necesita guiarse por medio del tacto, porque no pueden ver. Que lastimosamente me llegara un cliente y me contara la historia de una madre que estaba llorando a gritos porque su hijo tiene cáncer y no tiene cómo llevarle los tratamientos de quimioterapia porque no tiene la economía y el gobierno ya no le ayudaba más. Llegaban historias de personas que estaban en la clínica hospitalizados a punto de morir. Y entonces yo, aún en medio de la quiebra, aún en medio de que se me estaba quebrando la empresa, aún en medio de que yo me tuve que salir de la universidad por falta de economía, aún en medio de esas cosas, aún así, yo le decía, y aún así yo soy tan bendecida, y aún así yo tengo tanto a comparación, no es bueno compararse, pero yo le decía, o sea, tengo tanto a comparación a muchas personas. O sea, por la gracia del Eterno tengo salud, por la gracia del Eterno a mi familia le dio COVID, por ejemplo, y por la gracia del Eterno todos estamos vivos, no, ninguno falleció, ni mi papá, mi mamá o mi hermana, ¿sí? A mí me tocó ver mis clientes, porque nosotros tenemos una tienda, un negocio, es de mi papá, yo no, es de mi papá, pero yo atendí allí, y a nuestros clientes, varios fallecieron. En un apartamento que quedaba literal al frente, nos tocó, eran 3, mamá y los 2 hijos, hijo e hija. Falleció la mamá y la hermana y quedó el hijo solo. Ustedes se imaginan la vida de ese muchacho. Y era tan triste que tuve otro cliente que llegó y dijo, debería de sentirse súper mal, porque él fue el que salió de la casa y se fue por allá con unos amigos a bailar y luego volvió y él fue el que les pegó el COVID y mató al papá, a la mamá y a la hermana. Debería sentirse muy mal porque él fue el que las mató. Y yo decía, ¿no sabe que de por sí ya él se debe estar sintiendo súper mal porque se le murieron la mamá y la hermana? Y yo me imaginaba la vida de ese hombre vacía, sin mamá, sin hermana, y aparte de eso le están echando la culpa de la muerte de su mamá y de su hermana. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba sintiéndose ese hombre? Y él tenía una buena economía. ¿Ustedes se imaginan cómo se estaba sintiendo? Entonces díganme, chicas, ¿no somos bendecidas aunque estemos pasando por algunos inconvenientes? Somos muy bendecidas, mucho. Y cuando sepamos de un hermano, por ejemplo, que está pasando por una dificultad, oremos para que Adonai le ayude. He aquí, yo creo que ustedes han escuchado mucho que mencionamos a un chico que se llama Alex. Un chico que estaba jugando en la escuela, un deporte, le hicieron una llave mal hecha, le rompieron, pues le movieron unas vértebras en el cuello. Chicas, nuestro hermano Alex, o sea, él se apartó de la iglesia por un tiempo, pero cuando tuvo esa dificultad se acordó de los pastores Alfaro y los llamó y les pidió volver. Y somos hermanos y todos fallamos y a veces nos vamos y volvemos y debemos orar por él. ¿Sabe qué le determinaron a este joven de 14 años de edad? Le determinaron la junta médica que es muy probable que nunca más vuelva a caminar.
Se los digo, es para que me ayuden a orar, por favor, por Alex. Se llama Alex, ayúdenme a orar por él. Estamos orando por él. Cuando los médicos dicen no más, Adonai puede hacer un milagro. Y la diferencia entre mi persona y la compañerita aquella que saca el último iPhone, el último computador, quizás ella tenga papá y mamá con plata ahora. Pero la diferencia es que yo tengo a Adonai, un Adonai que puede hacer milagros, que puede levantar a Alex y lo puede volver a hacer caminar. Entonces, acordémonos muchísimo de esas cosas. Gracias a Adonai porque estoy bien, aún en la dificultad más grande. Créame que a comparación a muchas personas estamos muy bien. Melanie, cuéntame. Cuando yo estaba como empezando, yo vi una prédica de Jim Staley. Él es un pastor que Sí. en inglés, y él dijo ¿qué es la diferencia de la vida y de la muerte? Una respiración, o sea, un Sí, aliento. literal. O sea, cada vez que uno respira, eso es una bendición de Adonai. O sea, Amén. Él le ama tanto para dar cada respiración que uno tiene. Y yo siempre cuando tengo dificultades o cuando, como usted dijo, cuando uno quería algo y no se lo entregó en la manera que uno quería o no se le entregó, yo siempre pienso en eso, o sea, todavía estoy vivo, todavía cada Amén. segundo tengo esa respiración, pero sí, muy, muy interesante. Amén. Muchas gracias, Melanie, porque es verdad. O sea, pero tengo donde dormir. O sea, miren eso, chicas. Tengo un techo donde dormir. Cuando llueve en las noches, yo no me mojo porque estoy bajo un techo. Los habitantes de la calle se mojan cuando llueve. Tengo alimento. Hubo un momento de nuestra vida en mi casa en la que pasamos por una dificultad muy grande económicamente, que fue cuando me tuve que salir de la universidad, que inclusive en cuestión de alimentos estuvo fuerte, pero Adonai fue tan lindo que le puso en el corazón a una tía llevarnos mercados a la casa y nosotros, o sea, no aguantamos hambre por la gracia y la misericordia de Adonai. Ay, de pronto, sí, muy mal, estábamos muy mal, no podíamos comprar, pero no aguantamos hambre. ¿Saben, chicos, cuántas personas aguantan hambre? Todas sabemos, ¿cierto? ¿Cuántas personas tienen frío? ¿Cuántas personas lastimosamente no pueden ver, no pueden caminar? Están en ese momento hospitalizados. Yo les voy a contar algo que yo sé que ellas, pues, ojalá lo hicieran, pero lastimosamente pareciera que ellas no quieren saber nada de Adonai. Entonces lo voy a contar porque no creo que ellas lo escuchen. Ellas son unas personas muy alejadas de Adonai. Son primas mías, son gemelas, tienen mi misma edad. Las quiero profundamente. Su mamá fue la persona que nos ayudó en el momento que estábamos mal económicamente. El papá de ellas tiene mucho dinero, y les va muy bien, cada una tiene su camioneta, ellas cada fin de semana salen y van al lugar que quieren ir, de caros, tienen la ropa que quieren, es sino decir, quiero tal cosa, inmediatamente se las dan, porque así es. Y pues gloria al Eterno, muy bueno por ellas que tienen la economía y pueden tener lo que quieran, muy rico por ellas, ¿verdad? Ellas tienen la edad mía, tienen 29 años como yo. Y las gemelas, lastimosamente les dio lupus. A ambas, a las dos les dio lupus. A las niñas las trajeron a Estados Unidos, ellas viven en Colombia, inclusive las trajeron a Estados Unidos, han ido a varios países por los mejores médicos, la mejor medicina, todo. Ellas no tienen cómo sanar. Solamente se las pueden sostener con medicina, vivas, pero ellas no se pueden sanar de esto. Y lastimosamente la medicina que les dieron es tan fuerte que les dañó los 2 riñones a ambas. Las gemelas tuvieron que hacerse diálisis, les compraron el aparato de la diálisis porque pues gracias a Adonai tienen la economía. Si no fuera por esa economía que tienen, quizás las niñas no estarían vivas. O sea, Baruch Hashem que tienen esa economía. Y les compraron cada una un aparato de diálisis y las mismas niñas se hacían las diálisis diarias. Sus riñones literalmente no funcionaban nada, al punto que llegaron a hacerse hasta 3 diálisis diarias.
Y el papá tenía todo el dinero del mundo y eran esperando donantes, pero como las niñas tenían lupus, tenían que tener 16 requerimientos, esos riñones para poder ponérselos. Mucha gente, muchos donantes, pero que tuvieran los 16 requerimientos para que coincidieran con ellas y con su sangre y soportaran esa enfermedad. Duraron como 3 años haciéndose la diálisis. Por la gracia de Dona, y ahora ya tienen los riñones, porque hubo una persona que se accidentó y el mismo riñón le servía a ambas, o sea que uno a la una y otro a la otra. Pero miren esto, toda la economía del mundo y se tenían que hacer 3 diálisis diarias porque no tenían riñones, ¿verdad? Entonces, como nos decía Melanie, o sea, créanme que somos bendecidas. Somos demasiado, demasiado, demasiado bendecidas. La rumiación. ¿Se dicen qué tiene que ver esto? Bueno, la rumiación. Este fenómeno psicológico, porque es un fenómeno psicológico que se llama así, la rumiación, consiste en que centramos nuestro foco de atención en algo y no somos capaces de despegarnos de eso. Por regla general puede ser una idea o un recuerdo negativo. Chicas, ¿cuántas veces hemos estado rumiando lo mismo? Y nos frustramos por esos pensamientos negativos y esas emociones negativas. Rumiamos y rumiamos y rumiamos que no me dieron el iPhone. Rumiamos y rumiamos y rumiamos que lastimosamente yo como que soy de malas para el amor. Rumiamos y rumiamos pero en el pensamiento negativo. Rumiamos en que me tuve que salir de la universidad. Rumiamos en que mi papá perdió la empresa, puede ser. No es que eso no sea para llorar, no es que eso no sea para ponerse triste, claro que sí lo es, pero la rumiación se genera en una adicción, por eso se llama la rumiación. Este fenómeno se vuelve una adicción en las personas y hacemos como hace esta vaquita, vea. Le hacemos y le hacemos y le hacemos a lo mismo y nos centramos solamente en lo mismo y pensamos día y noche en lo mismo y por regla general nos acordamos de lo mismo y nos acabamos nosotras mismas, nos desgastamos nosotras mismas rumiándole a lo mismo, muchachas. Y resulta que, como acabamos de hablar, tenemos bendiciones que debemos recordar. Cuando estemos rumiando mucho en algo negativo, acordémonos de las cosas positivas. Hombre, puedo ver. Yo soy miope, pero Baruch Hashem, yo uso lentes de contacto. Adonai me ha dado la posibilidad de que los pueda tener. ¿Sabe cuánta gente no puede tener ni siquiera las gafas ni los lentes? Y son súper, bueno, pueden ver. Es más, puede que tengan el dinero, pero su miopía es tanta que no pueden ya tener la fórmula. Lo digo porque a mí un optómetra me lo dijo. Yo estaba súper preocupada. Ay, no, doctor, pero es que mire, yo soy súper ciega, yo soy ciega. Y el optómetra me dijo, ciega, niña, no diga que usted es ciega. Y me mostró una caja y habían 3 líneas de lentes y las mías apenas estaban por acá. Y me decía, todo esto son niveles de miopía. Y hay personas que están por acá en este nivel. Y me dijo, le voy a contar un testimonio para que usted sepa. Me dijo, voy a contar una historia para que usted sepa y no vuelva a decir que es que usted es ciega. Resulta que había una señora que tenía una miopía muy aguda, pero la operaron. Y entonces la señora ya fue al día en que ya le podían quitar las coquitas y le podían pues desvendar los ojos y todo. Y fue, y cuando le quitaron las vendas, el optómetra se paró un momentico y fue a un lugar y cuando volvió la señora estaba llorando. Y le dijo, pero señora, ¿usted por qué está llorando? Si ya la operaron, fue satisfactoria, fue un éxito su operación, ¿usted por qué está llorando? Y que la señora se miraba la mano y decía, es que yo no me había dado cuenta, yo no había podido ver que yo estaba tan vieja. Resulta que la miopía de esa señora era tal que ella no se podía ver las arrugas de sus manos, ni las manchas de sus manos. Era una miopía severa. Yo sí puedo ver hasta allá, no puedo leer lo que está allá sin los lentes, pero puedo ver hasta allá. O sea que estoy mejor, ¿verdad? Entonces, la idea es, listo, ya sabemos, evitar ese fenómeno psicológico que se llama la rumiación, acordarnos, hacer ese clic
ese clic, uy, verdad, estoy rumiando mucho, vamos a acordarme cosas positivas, de la bendición de Adonai, de la Torá, de un corito, de una canción, de una alabanza. A veces a mí me tocó hacerla así, y entonces me acordaba del corito y empezaba a cantar el corito. Cuando tenía miedo empezaba a cantar la canción, la alabanza. Ir desviando nuestro pensamiento de esos pensamientos negativos que a veces nos anidamos y anidamos ahí. Tratar de desviarlos. Comenzar a, como hablamos la clase pasada, hábitos negativos, ¿verdad? Imponer hábitos positivos. Comenzar a eliminar esos hábitos negativos de pensar de la manera incorrecta y comenzar a imponernos nosotras mismas conscientemente hábitos positivos. Entonces, cuando tengo miedo, o cuando estoy pensando mal, o cuando estoy rumiando, entonces una alabanza, un versículo, orar, acordarme de lo bendecida y afortunada que soy. El recuerdo constante de ese pensamiento negativo nos provoca estrés y malestar. Pero a pesar de que consciente y racionalmente sabemos que para sentirnos mejor deberíamos dejar de pensar en ello, somos incapaces de cortar por lo sano y detener el bucle. ¿Qué es esto? A lo último se nos puede convertir en una adicción, el recuerdo constante de ese pensamiento negativo. ¿Qué está produciendo en tu cuerpo cuando no desvías el pensamiento negativo y pones uno positivo, una alabanza, una oración? Si tú, en vez de poner esa alabanza, ese recuerdo positivo, ese agradecimiento a Adonai, esa oración, si en vez de eso te quedas anidando y anidando y anidando en el pensamiento negativo, lo único que le estás provocando a tu cuerpo es estrés y malestar. Estás dañando tu cuerpo. ¿Qué hablamos en una de las anteriores diapositivas? Aunque nos digan o no nos digan, según si como o si puedo comer o no puedo comer ello, también es qué pienso, qué no pienso. Piensa desde ya en tu salud. Es la salud la que está en riesgo muchas veces cuando anidamos y anidamos en lo mismo. Necesitamos control entonces de nuestras emociones, que no sea que a veces vivimos situaciones de tortura y suframos por gusto. ¿Ustedes habían escuchado esa frase? A veces sufrimos por gusto. Y lo digo por experiencia propia. Muchas veces sufrí por gusto. Porque entonces pensaba en el muchachito que me gustaba y él no me puso atención y pensaba, ¿y por qué? ¿Será que soy muy fea? ¿Será que tal cosa? ¿Será que tal otra? O pensaba lastimosamente en la situación en que ¿será que los demás sí pueden estudiar y yo no? O hay gente que empieza y estoy tan aburrida en ese trabajo, estoy tan aburrida en ese trabajo, y ese es su pensamiento, que está aburrida en ese trabajo. Ay, ¿yo por qué soy tan pobre? Y entonces eso es lo que anida y se mete en la cabeza y lo tiene ahí. No nos torturemos por gusto, muchachas, porque lo hacemos. Y más las mujeres que los hombres, somos expertas, tenemos un diplomado en esto. Mejor dicho, nos pueden dar ya mismo el certificado. Eso daña la paz, la juventud. Miren esto, eso daña la juventud. Con razón ya tengo aquí la arruga en medio de los ojos. Eso daña la juventud, el cerebro, la tensión corporal, entre otras. Mire todo lo que daña. Literal, es la salud la que nos estamos tirando. Si hacemos este hábito nuevo de cuando caemos en cuenta de esa rumiación negativa y la dejamos de lado y pensamos en Adonai, estamos agradecidas, cantamos, hacemos otra cosa, pensamos en algo positivo de Adonai, en su bondad de que me permite, como dice aquí la amada, ¿quién fue la que escribió acá? Aquí alguien escribió y decía, Nia, dice, wow, aleluya, definitivamente tenemos nuestras extremidades completas, exacto, todo eso de que estamos completos. Vuelve la paz, se persevera la juventud. Para mí es muy importante porque ya tengo 29. La juventud va a quedar, o sea que me tengo que acordar mucho de esta parte. El cerebro, la tensión corporal, entre otras, ¿sí? Tener muy, muy en cuenta esta parte. ¿Qué dice Proverbios 12:1? Dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un necio.
Entonces uno dice, ay, pero es que esa hermana Cristal de pronto echa mucha cantaleta en esas diapositivas. Uno, no solamente yo, de pronto uno dice, es que mi mamá que vea, que no me ponga esa ropa, no me deja peinar de esta forma, pero es que mi mamá no me deja juntar con tal persona, pero es que mi mamá, vea, mi mamá tal cosa, mi mamá tal otra. ¿Qué es esto? Bueno, es que mi mamá no me permite poner esta música, es que mi mamá es muy cansona. Acordémonos de este proverbio siempre, este versículo. Proverbios 12:1, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un necio. Entonces es tratar de no ser necias, sino de amar el conocimiento. Cuando tú amas el conocimiento te vuelves sabia, te vuelves prudente, te vuelves como la mujer de Proverbios 31, que eso es algo que a mí me metieron muchísimo, y le doy gloria al Eterno por esa predicadora que me puso tantos en la cabeza. Ella siempre predicaba mucho, la mujer de Proverbios 31, y lo predicó tanto que me lo metió en la cabeza y lo tengo mucho en cuenta. Ser esa mujer prudente, esa mujer virtuosa, esa mujer valiente, esa mujer capaz, porque esos son todos los nombres con los que han traducido del hebreo en las diferentes traducciones: virtuosa, capaz, valiente, fuerte. Se me escapan las demás, pero son como los sinónimos con los que han traducido eso de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y como yo realmente quisiera que el Eterno me ayude en su fuerza y su bondad lograrlo en algún momento de la vida, por eso es que este versículo es tan importante. Si yo quiero ser esa mujer sabia, esa mujer que conoce, esa mujer virtuosa y valiente, me va a tener que gustar de alguna forma cuando me disciplinen, por lo menos ser respetuosa y aceptarlo, y quedarme callada y tragar saliva si toca, pero aceptar esa corrección. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte, y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.